Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Centeno. Yo y mi grupo de compañeros somos alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Somos de la carrera de Ingeniería Civil y hoy venimos a presentarles un tema que en mi opinión es muy importante. Se trata de las cimentaciones, pero antes de hablar sobre ello, tal vez algunos se pregunten qué es la ingeniería civil o para qué sirve. Es una de las prácticas más antiguas, realiza un papel muy importante debido a las funciones que cumple. Es la disciplina encargada de llevar a cabo toda clase de infraestructuras que la sociedad necesita para su desarrollo, pero siempre tratando de realizarlas de la manera más económica y sostenible posible. Creo que está de más decir que las infraestructuras deben brindar seguridad a las personas, ya que le daremos un uso diario. Todo esto sobre la seguridad nos lleva a las cimentaciones, una parte esencial de las infraestructuras, ya que una buena y correcta cimentación brinda la seguridad que la sociedad necesita. Su uso en la antigüedad se evidencia prácticamente desde la existencia del hombre. Ejemplo de ello es Egipto, donde se habían puesto en marcha algunos sistemas de cimentación, obviamente no con el nivel tecnológico de la actualidad, pero al fin y al cabo con la esencia ya se notaba desde esa época. Por ello, en esta ocasión hablaremos sobre la cimentación superficial, la cimentación profunda, sus características, cómo se clasifican, la elaboración, el terreno en donde se debe realizar y las recomendaciones para realizar una correcta cimentación. Hablaremos del edificio más alto del mundo hasta ahora, el Burj Khalifa, un rascacielos ubicado en Dubái, muy conocido por su descomunal tamaño. Y es obvio que al tener tantos pisos necesitará una correcta y buena cimentación, con la seguridad suficiente para poder soportar y mantener estable una edificación de gran magnitud como lo es esta. Para ello, deben saber que el grupo de elementos estructurales que se encarga de transmitir las cargas de la construcción al terreno de manera estable es la cimentación. Se construyen mayormente de hormigón armado y es muy importante tener conocimientos del terreno en el que se va a construir la estructura con anterioridad. Gracias a ello se podrá prever hechos que podrían suceder durante y después de la construcción. Tiene que ser suficientemente fuerte para no romperse, pero no exageradamente, ya que tiene que resistir esfuerzos de flexibilidad. Por ejemplo, un movimiento sísmico podría dañarla o incluso hasta quebrarla. Ahora le doy el pase a mi compañero Brando para que le siga explicando más sobre este interesante tema. Gracias por el pase, Andrés. Efectivamente me encontraba en una obra de construcción, en la cual se estaba llevando a cabo el proceso de cimentación. Hablé con el ingeniero, quien me explicó un poco acerca de la clasificación de este elemento estructural, principalmente en los dos grupos, ¿no? Superficiales y profundas. Asimismo me comentó la necesidad de usar cada una de ellas en un lugar determinado, principalmente en las superficiales, ya que dicha obra fue realizada con ese tipo de cimentación. Las superficiales, como su nombre lo indica, suelen realizarse en capas superficiales del terreno, mientras distribuyen las cargas para una mejor estabilidad. Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se puede considerar una cimentación superficial siempre y cuando la relación entre la profundidad y el ancho de la base del cimiento es menor o igual a 5. Además de esto, pude conocer un poco más de los diferentes tipos de cimentaciones superficiales que se utilizan en obra. Una de estas fueron las zapatas, las cuales son estructuras que suelen sostener elementos básicos de construcción. Su clasificación nos presenta tres diferentes tipos: las zapatas aisladas, las cuales sostienen solo un elemento estructural, como pilares o columnas; las zapatas continuas o corridas, que sostienen dos a más elementos estructurales, pero de forma lineal; y las zapatas combinadas, que sostienen de 3 a más elementos de manera contigua, mas no necesariamente lineal. Además de las zapatas, tenemos los cimientos corridos, que son utilizados mayormente para la construcción de muros de albañilería confinada, en el caso de las viviendas. Este se suele complementar bastante con un sobrecimiento ubicado en la parte superior, como pueden ver en la imagen. Para finalizar, tenemos las losas de cimentación, que se suelen utilizar cuando las bases de las zapatas o emparrillados ocupan más del 50% de la planta. Esta también sirve de apoyo para la distribución de cargas en cimentaciones compresadas, justamente en la elaboración de sótanos.
Ahora, para seguir conociendo más del tema de clasificación de cimentaciones, nos comunicaremos con una ingeniera quien hablará más acerca de las cimentaciones profundas. Adelante, ingeniera. Gracias por el pase, Ángel. Hoy hablaremos más acerca de cimentaciones profundas. Estos, al igual que las cimentaciones superficiales, cumplen con la función de dar estabilidad de cargas de toda la estructura hacia el terreno. Sin embargo, en cuanto a propiedades del suelo, estas son muy distintas a las que se utilizan en cimentaciones superficiales, ya que las cimentaciones profundas son usadas habitualmente para estructuras de mayor complejidad y en cuanto a costo son también totalmente distintas, ya que se aplicará un mayor costo en una cimentación profunda que en el de otro tipo. Entre las cimentaciones profundas tenemos las cimentaciones por pozo, las cimentaciones por cajones y las cimentaciones por pilotes, siendo esta última la principal y la más usada. Para que una cimentación por pilote cumpla con su función, tiene que cumplir ciertos parámetros, entre ellos que su altura sea mayor a 6 metros y que la división entre su altura y su diámetro sea mayor a 8 metros. Entre las cimentaciones profundas también existen tipos, las cuales son por su función y por el código de edificación. Por su función tenemos los pilotes por fuste y los pilotes por punta. Los pilotes por fustes son los cuales, al no encontrarse un terreno resistente, se hace que estos se apliquen sus cargas a través de la fricción con los terrenos colindantes. Tenemos también los pilotes por punta, los cuales sí encuentran una zona resistente en el terreno, haciendo que las cargas sean a través por la punta y éstas se compriman. También tenemos los tipos de acuerdo al código de edificación, las cuales están los pilotes aislados, los grupos de pilote y las zonas de pilote. Los pilotes aislados son los que no están juntos necesariamente, pero para que estos pilotes sean aislados tienen que cumplir con que su diámetro sea mayor a 45 centímetros y estén ariostados lateralmente. Los grupos de pilote tienen una estructura lo cual los une y hace que estos funcionen de manera más competitiva y se usan mayormente para construcciones que requieren mayor complejidad. También tenemos las zonas de pilote. Estos están ubicados estratégicamente para que no haya hundimiento ni desnivel en la cimentación. El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo y está en medio del desierto. Todos nos preguntamos cómo un edificio tan alto puede soportar en medio del desierto. En ello vemos la función importante de la cimentación que se aplicó. Acá se aplicaron las cimentaciones por pilotes, exactamente 194 pilotes con una altura de 50 metros y con una placa de espesor de 3,7 metros encima de los pilotes. Esto nos explica la majestuosidad de esta superestructura realizada por el hombre. Gracias por el pase, arquitecta Kimberly. Efectivamente me encuentro en el Hotel Sheraton. Bueno, mi nombre es John Omar Tepe Quispe. Empezaré con esta frase: no vas a tener un buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien. René Descartes. Bueno, en esta oportunidad les hablaré sobre condicionamientos de diseño. Número 1, según su estructura. Para toda edificación se debe tomar en cuenta factores que determinen el tipo de cimentación. Veamos edificaciones grandes. Cuando hablamos de edificaciones grandes, nos referimos a presiones inmensas, pues el suelo juega un rol muy importante. En esa parte se cumple que la fuerza de resistencia del suelo tiene que ser mucho mayor que el peso. A edificaciones pequeñas, estas son generalmente livianas, pues a comparación de las grandes, estas tienen masas pequeñas y se usan las cimentaciones superficiales. Bueno, existen también otros factores que determinan el tipo de cimentación, está como el viento,
en la que se cumple que a mayor altura mayor es mayor es la velocidad del viento y pues mayor también es el momento volcador. Pues para esto se debe diseñar una cimentación que genere el momento estabilizador para que cuando la edificación se quiera volcar, este genere la estabilización y genere también así el equilibrio. También el sismo, pues el sismo genera oscilaciones en las que no produce tanto daño en las verticales, en las horizontales sí, producto de la inercia. En esta parte se cumple que a mayor masa, mayor es la rigidez y mayor es la fuerza de inercia. Eso lo podemos ver cuando nosotros nos subimos en un auto y cuando este auto acelera nosotros nos vamos para atrás. Bueno, esto también como número 2 según el terreno. Para diseñar una cimentación debemos tener en cuenta las características del tipo de suelo donde vamos a edificar nuestra edificación. Pues para ello se hace un estudio geotécnico y bueno, veamos algunos ejemplos de terrenos, edificaciones y tipo de cimentación. Como número 1 está la edificación Torres de Cajas, que está en Madrid, ubicado en un terreno toscoso. Se usan cimentaciones en losas. Como número 2 está la edificación Taipei, ubicado en Taiwán. Está ubicado en un lugar pantanoso que el estrato rocoso se encuentra a 60 metros de profundidad. Bueno, se usaron las cimentaciones profundas de pilotaje. También el edificio más grande del mundo, el Burj Khalifa, está ubicado en un lugar arenoso. Se usaron las cimentaciones profundas de pilotaje. Bueno, eso es todo conmigo. A continuación les dejaré con la doctora Natalie. Ella continuará. Gracias por el pase, licenciado John. Efectivamente, me encuentro en el Westin cumpliendo con el aislamiento social. Me presento con el nombre de Natalie Clemente y conmigo abordaremos el proceso ejecutivo de cimentaciones. Antes de empezar, me gustaría mencionar la siguiente reflexión. La ingeniería continuará mejorando y transformando la vida en la sociedad. Carlos Slim. Para entender el proceso de cimentaciones, quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que las cimentaciones se realizan de manera directa al terreno o no? Si su respuesta es que no, están en lo cierto, porque hay una etapa que precede a las cimentaciones. Esta se llama la preparación del terreno. Aquí veremos la evaluación en inspección visual, que trata de evaluar los efectos geológicos que se encuentran en el área. También podremos ver la resistencia de suelos, para ver si los encontramos en suelos expansivos, agresivos, terrenos con relleno sanitario, diversos tipos de suelos que podemos encontrar con este estudio. Pasado esto, si encontramos que alguno de nuestros terrenos es vegetativo, se procede al desbroce y a la limpieza, para así tener un ambiente más sólido en cuestiones de terreno, ¿no? Y luego de esto vamos a proceder al replanteo. El replanteo básicamente se trata de la función del topógrafo para hacer las mediciones, los cálculos que algunas partes del terreno van a requerir, y así evitar el desperdicio de concreto o sobrevaluar el concreto que se va a emplear aquí. Asimismo, culminaremos con la nivelación y la compactación del terreno. Para ello, será importante que las entidades de cada gobierno, de cada departamento, puedan emitir la licencia a la construcción que se va a realizar, ya que con esto tendremos el permiso de realizarlo. Ahora, para pasar al proceso de cimentaciones, se sabe que no se puede realizar una cimentación por cada diseño de obra, pues nos tomaría demasiado tiempo. Entonces, lo que se procede, hemos hecho una recopilación de los datos más generales que se pueden emplear para dicho proceso. Empezaremos con la excavación. Tanto en las cimentaciones superficiales o cimentaciones profundas se requiere de la excavación. Para ello emplearemos la maquinaria, los tractores, los camiones para sacar el volumen de tierra, ello con la finalidad de extraer la máxima cantidad de volumen del terreno. Luego procederemos a recurrir a la mano de obra para que puedan perfilar todo el terreno que ha quedado de cierto modo desnivelado. Una vez hecho esto, pasaremos a realizar la zapata para poder nivelar de una manera limpia al momento de vaciar el terreno con una capa, y esto permitirá que el acero no tome contacto directo
con el suelo, evitando así la oxidación, evitando que hayan posibles daños en la estructura metálica, ¿no? Procedente a eso, requerimos de los aceros, las mallas, para poder ponerlas en las zapatas. Podríamos considerar diferentes medidas de acero, ya de acuerdo a la zapata o a la formación de la estructura del pilote, según lo que se requiera, como vuelvo a mencionar. Luego de hacer esto, procederemos al encofrado. El encofrado es hacer unas estructuras, sea de madera o sea de metal. Actualmente se usa el metal por una cuestión de estética y también que permite hacerlo más rápido, sin imperfecciones como la madera, porque se hincha y puede no ser tan preciso en el tema de los cálculos. Entonces, procedemos a encofrar y finalmente sería el vaciado. El vaciado puede ser con concreto armado o simplemente concreto. Esto va a ser de acuerdo a las instalaciones que estemos ejecutando. En general se utiliza el concreto armado. Ahora, específicamente hablando de las cimentaciones profundas, podemos hablar sobre los pilotes. Aquí generalmente se realizan excavaciones bastante profundas para poder extraer la cantidad de tierra y hacer el orificio para que el pilote pueda ser ingresado. Una vez ingresado el pilote, se procede a poner las estructuras del encofrado y se pueda vaciar el concreto en todo el pilote.